Claro que sí, tenemos dos bares que van a pasar a la lista de los bares notables de la ciudad de Buenos Aires. Uno es Cabildo de Buenos Aires, que tiene dos características muy interesantes. Era el café al que iba Bergoglio cuando estaba aquí en Buenos Aires. Se encontraba ahí con los parroquianos, muy cerquita de la catedral, ahí entre los dos cabildos. Y además, en 1904 es el lugar, y ahí lo estamos viendo, donde se fundó el Club Atlético Independiente, para no salir de la temática futbolística. Es interesante porque este bar, yo hoy les puedo contar que ya es sitio de interés cultural. Sin embargo, está por formar parte de la lista de bares notables de la ciudad de Buenos Aires, que hoy está conformada por 75 bares, que obviamente han ido cambiando y han ido subiendo y bajando de esta lista con el paso del tiempo. Hoy tenemos 75 lugares, sobre todo en el microcentro porteño, y Cabildo de Buenos Aires, que es un lugar que además reúne políticos, se juntan ahí a charlar de todos los partidos políticos. Obviamente, como decíamos, era un lugar donde Bergoglio iba habitualmente a hablar con sus seguidores, con la gente de su comunidad, de la catedral, y es un lugar donde hay gente que trabaja hace 70 años, donde hay mozos que han trabajado toda su vida en este lugar, bien tradicional, bien típico de la ciudad de Buenos Aires. Y el otro es el boliche de Roberto, que está en Almagro y existe desde 1893. Y es interesante porque es el único que va a pasar a formar parte de esta lista, que no está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Por lo cual, sumarse a la lista de bares notables lo va a transformar en un lugar muy atractivo para gente locales y también para los turistas internacionales, porque en el mundo muchos de los turistas que llegan a la ciudad de Buenos Aires están muy interesados en conocer estos lugares que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen historias asociadas a tango, que tienen historias asociadas a la política, como decíamos recién, a la creación de un club deportivo como el Club Atlético Independiente, e incluso, como hablábamos ayer acá en el programa, algunos mitos y algunas leyendas asociadas a estos lugares que son propios de nuestra ciudad de Buenos Aires. Así que Cabildo de Buenos Aires y el boliche de Roberto. Y un gol mientras estamos hablando de los bares. No, ay, penal. Bueno, no sabemos. Están estudiando si es penal o no, entonces cierro acá diciéndoles, atentos, porque a fin de mes estos dos bares pasan a ser parte de los bares notables de la ciudad de Buenos Aires. Me gusta, porque además es muy interesante, más allá de que uno puede venir como turista, hay tours que se pueden hacer. Podés recorrerlos, hay historias. En Cabildo de Buenos Aires te cuentan historias de cuando nuestro actual Papa visitaba este lugar y se reunía con gente, mitos y leyendas sobre políticos, sobre acuerdos que se cerraron en estos lugares. Imagínate, están trabajando ahí desde la década del 70, tienen cafeteros que están desde 1982, en el caso de Cabildo de Buenos Aires, por lo cual es muy, muy interesante juntarse ahí con ellos, a charlar con ellos, ¿no? Imagínate, es interesante. Esos mozos de antes que te toman la comanda sin anotar nada, en la cabeza, tienen parroquianos que vienen de distintos lugares de la misma ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el boliche de Roberto hay gente, nos contaban y leíamos un poco las noticias, que vienen, por ejemplo, de Ramos Mejía o de la provincia de Buenos Aires, solo a sentarse ahí, a tomar su casita de café, a picar algún sandwichito, algún bermucito. Pues estos lugares decíamos que son café, pero también tienen mucho que ver con la cultura del vermú, de la picada, del encuentro, del tango, de la música. Me parece que es muy interesante que uno esté en el centro de la ciudad de Buenos Aires y el otro esté en Almagro, dos puntos distintos de nuestra ciudad. Ambos muy, muy lindos para ir a visitar. Así que si tenés ganas de hacer algo este fin de semana, no te fuiste a la costa, un gran plan es buscar la lista de bares notables del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, todos ellos reconocidos, promocionados culturalmente, donde suelen ocurrir muchas actividades que tienen que ver con la gastronomía y la cultura.